naturaleza y medio ambiente. Conéctese con el planeta haciendo Clic Verde con Harriet Hidalgo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Clic Verde, el nuevo espacio ambiental de NTN 24, el canal de las Américas. Es un gusto saludarlos como de costumbre. Urge reducir las emisiones de CO2 y tomar medidas para combatir la crisis climática, según la organización internacional Greenpeace, quien además asegura que aunque han bajado significativamente las emisiones contaminantes en varios países, producto del aislamiento del COVID-19, es necesario cumplir los compromisos adquiridos en la lucha contra el cambio climático. Veamos el siguiente informe. Activistas de medio ambiente aseguran que la reducción de emisiones como consecuencia de la cuarentena en varios países del mundo no puede verse como un triunfo contra la crisis climática. Greenpeace señala que es necesario bajar las emisiones de manera constante como un plan global a corto y mediano plazo. La ONG resalta que entre principios de febrero y marzo de 2020, las emisiones de CO2 bajaron casi una cuarta parte en China a comparación del año anterior, al igual que en Italia y en Estados Unidos. Pero aseguran que estas medidas temporales tomadas para enfrentar el COVID-19 no constituyen una respuesta duradera al desafío del cambio climático. En un reciente informe, Greenpeace asegura que los últimos 5 años han sido los más calurosos registrados según el Servicio Europeo de Cambio Climático y de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, los últimos 20 años estuvieron entre los 22 más cálidos de la historia y la década de 2010 a 2019. Dichas situaciones ponen en evidencia la grave emergencia climática que el mundo enfrenta. En las últimas semanas hemos visto una reducción en la emisión de gases contaminantes en el mundo. Bruno Gianbeluca, vocero del equipo de Clima y Energía de Greenpeace, ¿qué tan benéfico es que la atmósfera reciba menos emisiones en medio de esta pandemia de COVID-19? Sí, buenos días, Harriet. Sin duda se ha visto una reducción de la emisión de gases alrededor del mundo, no solo en China, también en España y en diversas ciudades. Pero si bien esta baja de las emisiones significa una menor contaminación en nuestro planeta, no debe verse como algo serio a la hora de reducir las emisiones a largo plazo y pensar en una estrategia de mitigación a la crisis climática. Lo que estamos viendo es que las reducciones de las emisiones se han visto dadas por la bruta interrupción de las actividades humanas, pero lo que debemos apuntar es a reducir las emisiones y no dependiendo de una situación de pandemia. Lo que los gobiernos tienen que entender es que es necesario un trabajo a largo plazo para reducir las emisiones, frenar el cambio climático y que no sea una consecuencia de una pandemia. ¿Eso significa entonces que debería mantenerse un compromiso más exigente por parte de los líderes mundiales con el ánimo de mantener un rango de disminución? Sí, exactamente. Lo que los gobiernos deben apuntar es a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a un largo plazo, siguiendo en línea el Acuerdo de París. Es importante que los gobiernos cumplan el Acuerdo de París para limitar el aumento de la temperatura y que obviamente no se necesite una pandemia o una catástrofe ambiental o lo que sea para reducir las emisiones. Esto debe ser un trabajo a largo plazo y con compromisos claves para lograr que el planeta sea sustentable. Pero el hecho de que cesen esas actividades humanas, por lo menos por ahora, en el mundo a raíz del COVID-19, ayuda a cumplir de cierta manera, si sea en un pequeño porcentaje, esas metas propuestas en el Acuerdo de París. Sí, obviamente la reducción es concreta y se están dando, o sea, se están dando esas reducciones, pero lo que quiero dar a entender es que no es una solución a largo plazo. Cuando las actividades humanas empiecen a volver a su ritmo habitual, esas emisiones van a volver a demostrarse, por así decirlo, en el planeta. Entonces lo que debemos apuntar, o sea, lo que Greenpeace pide a los gobiernos es una reducción a largo plazo y con metas concretas, porque en este caso, si bien es positivo que se haya, o sea, sí se redujeron los gases,
pero lo que debemos apuntar es que sea en marco de un trabajo a nivel global entre todas las naciones para lograr que el planeta sea sustentable, porque si vamos a depender de un virus o de una pandemia, es compleja la situación. Aparte de esa disminución de gases contaminantes, ¿qué otras acciones necesitaría el planeta según su organización? Sí, lo que deben apuntar los gobiernos es a reducir las emisiones de gases. ¿De qué forma? Dejar de invertir en combustibles fósiles e invertir en energías renovables. Está demostrado que es posible hacer eso, no es una utopía, lo dicen las Naciones Unidas. Los gobiernos tienen que pasar a una transición lenta y no abrupta a la adaptación a las energías renovables. Es necesario que se inviertan más en ese campo y se deje de financiar a los combustibles fósiles, que son los que causan la catástrofe ambiental que estamos viviendo. Bruno Gianbeluca, vocero de Greenpeace, gracias por estar con nosotros en Clic Verde de NTN 24. Muchísimas gracias. Y cada día son más las nuevas generaciones que quieren vincularse en ese gran propósito de pensar y cuidar en el planeta. Francisco Vera es un niño colombiano que con tan solo 10 años es el fundador de un movimiento ambientalista llamado Guardianes por la Vida, que busca generar conciencia y visibilizar entre las personas diversas problemáticas climáticas mediante movilizaciones sociales como plantones, discursos y recolección de basuras en parques municipales. Con su corta edad ha logrado hacer un llamado de atención al Congreso de la República de Colombia, pues estuvo allí en la conversación nacional con el ministro de Medio Ambiente, la vicepresidenta colombiana y el ministro de Minas. También allí pidió a los senadores de la República legislar para la vida, en contra de campañas como el fracking, los plásticos de un solo uso, del maltrato y el testeo animal. Ustedes, como senadores, hoy yo vine en representación de mi grupo Guardianes por la Vida para pedirles que tomemos conciencia del daño que hemos hecho al medio ambiente, ustedes y yo, del daño que hemos causado. Les pido que como senadores de la República sean gobiernos y senadores que legislen para la vida. En sus redes sociales incentiva a los gobiernos, a las empresas y a la ciudadanía en general a generar cambios en conjunto para detener el cambio climático y sus acelerados efectos, que están afectando a nivel mundial y están destruyendo la naturaleza, tal como lo hemos observado con las últimas emergencias climáticas. Durante los últimos 6 años, gracias al programa de protección a tortugas marinas en México, adelantado por WWF en el campamento de Playa Larga, fueron liberadas 397.978 crías de golfina, una especie en estado vulnerable. Científicos monitorean desde entonces la temperatura de la arena y la abundancia de tortugas en el Pacífico para garantizar su supervivencia. Con ocasión del último abierto mexicano de tenis, jugadores, asistentes y voluntarios participaron en la liberación de 420 tortugas y recordaron la importancia de emprender acciones que conlleven a su protección. Dicen los expertos que de las 7 especies de tortugas marinas que existen, 6 de ellas permanecen en aguas mexicanas: golfina, laúd, negra o prieta, amarilla o caguama, carey y lora. En estas playas se alimentan, reproducen, desovan y nacen. La golfina es una pequeña especie que puede llegar a poner hasta 140 huevos en cada uno de sus nidos. Luego de 45 días de incubación, nacen las crías de unos 5 centímetros de longitud, pero de cada 1000, solo una logra alcanzar la edad adulta. Ya regresamos con Clic Verde.